esta noche en Minuto 1. Nos podés acompañar con el hashtag El Primo Ángelo, el día en que el juez federal Martínez Di Giorgi ha llamado a declaración indagatoria al dueño de la empresa IEXA, incluido en el caso Odebrecht en Las Coimas por el soterramiento de el Sarmiento Ángelo Calcaterra. Un tema, la causa Odebrecht, que salpica a Calcaterra, que hay mucha preocupación en el gobierno. Recordemos que cuando todo este tema se comenzó a ventilar, el gobierno, el ministro Garabano viajó a Estados Unidos, anunció con bombos y platillos que traían información, y cuando saltó el nombre Ángelo Calcaterra, se llamaron a silencio. Nadie más volvió a hablar del caso Odebrecht. Ahora es un juez federal el que pone sobre el tapete, que por primera vez llama a exfuncionarios y a empresarios para ver el tema de la obra pública. De esto estábamos hablando recién con Gabriela Cerruti, gran conocedora de todo el tema de la intimidad de los negocios de la familia Macri y de Ángelo Calcaterra. Enseguidita vamos a continuar dialogando con ella. Se suma también el economista Andrés Aciaín para hablar sobre el impacto de los tarifazos. También Miriam Breckman y Leandro Santoro, enseguida con ellos. Otros títulos para tener en cuenta en nuestro programa: el primo Ángelo a indagatoria. Hay tarifazo para rato, el sincericidio del ministro Rogelio Frigerio, que dijo: esto es un proceso que va a llevar 4 o 5 años de normalización, le llaman ellos, de normalización de tarifas, de tarifazo. Y el gobierno necesita un ministro de Economía. La crítica despiadada del ex ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, que dice: falta un ministro de Economía fuerte, falta alguien, dijo, en el gobierno que tenga una mirada general de todos los temas, Pero además hoy el gobierno siguió adelante con la ola de despidos de empleados públicos. Fíjese de qué forma, porque el año pasado, estos últimos años, eran a través de comunicaciones, ahora es a través de, se está denunciando que va a haber un recorte de personal en agroindustria, el ministerio de Luis Echeverre, despidiendo a 330 trabajadores, pero además fíjese qué llamativo, porque no comunicaron, como en épocas anteriores, como fue en los anteriores casos, no comunicaron los despidos. El ministro mandó esta circular interna, que ahora vamos a poner, fíjese, importante, la Gerencia de Recursos Humanos del Ministerio de Agroindustria, importante. Informamos al personal que el día de mañana, por hoy, 20 de abril del 2018, se declara asueto por cuestiones operativas para las sedes de Casa Central del Ministerio de Agroindustria, edificios de Avenida Paseo Colonia Sopardo 1025. El ministerio también permanecerá cerrado durante el sábado 21 y el domingo 22. Las actividades serán retomadas el próximo lunes 23 de abril del 2018. Muchas gracias. Dirección General de Recursos Humanos. Es inédito esto. Ministerio cerrado, viernes, sábado y domingo. Uno dirá, ¿qué será? ¿Desinfección? ¿Desratización? ¿Limpieza? No, lo que están denunciando los delegados de ATE, del Ministerio de Agroindustria, es que hoy declararon este asueto en el ministerio para echar a 330 empleados, como lo vienen haciendo de la forma más despiadada, porque recordemos que en las épocas anteriores, en los meses anteriores, los esperaba la policía en la puerta del ministerio o de alguna sede del gobierno con una lista, como en las peores épocas, y en la puerta a personal de muchos años le decían: no está, se va a su casa, puede ingresar.
de una forma realmente cruel y despiadada en el trato. Ahora, Echeverre, con otros modales, declara en una forma inédita, reitero, asueto administrativo. Manda este comunicado que recién veíamos, ponelo Charlie si podemos, manda este comunicado de la Gerencia de Recursos Humanos, cuestiones operativas, inédito, un ministerio cerrado por cuestiones operativas, pero que reiteramos es para dejar en la calle a 330 empleados. Ahora fíjese, estamos hablando de áreas sensibles para un Estado, porque Senasa, por ejemplo, que la están totalmente vaciando, es la que tiene que cuidar, por ejemplo, que no ingrese o que no vuelva a ingresar la aftosa a la República Argentina. Controles que no se están haciendo. O de la calidad de los alimentos que come usted, nosotros todos, y que se están dejando. De la misma forma que se está vaciando el INTI, que son organismos del Estado sensibles para la calidad de todos nosotros. Pues están barriendo, como barrieron con áreas sensibles del Ministerio de Salud, áreas operativas, por ejemplo, para las áreas de vacunación, de atender los casos del dengue, que está volviendo a la Argentina. ¿Por qué? Porque se han vaciado esas áreas que para este gobierno son, en la planilla Excel, un gasto. Como dijo Macri, que no estaba dispuesto a aumentar el déficit pagándole a los maestros más altos. Porque volvemos al viejo concepto de los 90, que en educación es un gasto y que no está dispuesto a que el déficit se financie con el aumento a los maestros. Que hoy, recordemos, han convocado a un nuevo paro en la provincia de Buenos Aires y movilización para el próximo miércoles, porque la gobernadora Vidal no levanta la cuota, el porcentaje que les viene ofreciendo. Ahora, fíjese que mientras todo esto lo hacen para decir optimizar recursos del Estado, para cuidar el Estado, fíjese lo que salió hoy. El ministro Triaca, que se fue con los gordos de la CGT, de tour de estudiantina a Europa, en su momento, mire lo que gastó en ese tour para llevarse a los sindicalistas amigos, lo dice el cronista comercial hoy. Gira de Triaca con un grupo de sindicalistas a Europa le costó al Estado 3,5 millones de pesos. Luego del último paro boyano, el ministro de Trabajo llevó una delegación de 12 gremialistas a España, Holanda y Alemania, que fue costeada por fondos públicos. 3,5 millones de pesos para el tour de Triaca. ¿Por qué? Porque los sindicalistas no habían participado de la medida de fuerza de Moyano. Los premió. Si bien el gobierno respondió a la consulta a este diario por el costo total del viaje, no agregó la también reclamada discriminación del total de lo abonado. Por eso, por ejemplo, Trabajo no informó las aerolíneas utilizadas, los hoteles elegidos y si las comidas de la comitiva, como la que se muestra en una foto viralizada en Twitter por el periodista Nicolás Baldinotti, fueron parte de los viáticos otorgados. Esta es la foto de la que habla y que mostró en su momento el periodista Nicolás Baldinotti, que de Triaca, ahí está, de Triaca con Gerardo Martínez. A ver, ayúdenme, Fernando, si conoces a otro, Darío. Estaba... ¿Te acordás, Gato, que fueron la segunda línea los sindicalistas? Claro, porque cuando se conoció que iban a hacer este viaje, fue un escándalo como correspondía, y la primera línea se bajó del viaje y Triaca se llevó a la segunda línea de los sindicatos. Bueno, sindicatos que, reiteramos, no habían participado de esa convocatoria del 21 de febrero de Hugo Moyano. Y la pasaron muy bien, parece. Acordaron el aumento, ¿no? Menos del 15%. Claro, ahí. O 15%. Entre cena y cena, claro, la pasaron muy bien, parece. Bueno, mientras por un lado dicen que tienen que ahorrar, Triaca se da estos lujos con los sindicalistas amigos. Bueno, Ángelo Calcaterra, imputado en la causa Odebrecht del soterramiento del Belgrano, del Sarmiento, tiene que ir a declarar. Recordemos, esta causa que está en la mira de la justicia, salpicada por las coimas de Odebrecht. Estamos hablando de, entre otros imputados,
Ángelo Calcaterra, empresario, el primo presidencial, Julio De Vido, ex ministra de Planificación, Roberto Barata, José López, ex subsecretario de Obra Pública, el Corcho Rodríguez, que actuaba como una especie de coordinador. Son 49 imputados, entre exfuncionarios, empresarios. Atenti con esto, ¿eh? Por primera vez le toca a los empresarios el nombre más rutilante, el del primo presidencial, Ángelo Calcaterra, que como decíamos recién con la diputada Gabriela Cerruti, también fue socio de Lázaro Báez en varias obras públicas, ¿no? ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, del soterramiento del Sarmiento. En junio del 2016, el gobierno modificó las partidas presupuestarias mediante el decreto 797-2016. El rasgo más destacado fue el aumento del monto del soterramiento en un 30%. La obra había sido presupuestada en 2008 en casi 3.000 millones y el gobierno de Macri subió el monto a 45.000 millones, el mayor desembolso en obra pública hasta ese momento. Eso es lo que hablábamos antes, Gabriela, también, ¿no? El monto elevadísimo, 11.000 millones, ¿no? ¿Cómo? 11.000 millones fue la última licitación que se había pactado por el precio y de ahí sube a 45.000 millones de precio. Sí, y además lo que hace Macri en ese mismo decreto es decir que va a poner la plata al Estado Nacional a través de casi como una contratación directa, porque lo que implicaba esa licitación es que el financiamiento iba a venir del financiamiento que consiguieran ellos decían en Brasil en ese momento, era financiamiento externo. Uno de los que está convocado a indagatoria también es Santiago Altieri, y ese es como el gran tema, digamos, porque ¿quién es Santiago Altieri? ¿Quién es Santiago Altieri? Santiago Altieri es el gerente general de IEXA, cuando IEXA era de Macri, cuando IEXA es supuestamente de Calcaterra, y cuando IEXA es supuestamente de Midling, digamos, ¿no? Porque las otras, lo que queda claro también en esos pases de manos en los cuales no aparece nunca plata ni nunca están declarados en ningún lado, es que los que continúan son aquellos que son los que garantizan quién es el que lleva el dinero y quién es el que lleva las licitaciones. Santiago Altieri es el hombre de Franco y de Mauricio Macri en las empresas, que cada vez que las empresas pasan de una mano a otra, él también continúa. Y es el que lleva adelante las negociaciones en los cables, en las cosas que aparecen de Odebrecht en Brasil. Una de las personas muy mencionadas es Santiago Altieri, que es un personaje que tiene una peculiaridad, que es que su esposa, su mujer, muere en un avión, en un viaje, cuando venía de un paraíso fiscal, de haber ido porque en todo este tema de los paraísos fiscales siempre las esposas muchas veces son las que les toca ir con las valijas a abrir cuentas en determinados lugares, digamos, ¿no? Esta es una de las historias que se cuenta. Pero digo, me parece que lo que se viene ahora con la presencia de Calcaterra es que va a hacer el gobierno con esto, porque no hay manera de decir que Calcaterra hubiera hecho algo en la empresa. Que era solo. No hay ninguna posibilidad, digamos, ¿no? La empresa, digo... Es que él no lo sabía. No hay manera, él no lo sabía. Digo, cuando... Lo van a meter a Altieri en el... Van a descargar toda la pero no hay manera de decir que si Calcaterra hace algo no lo supiera Mauricio Macri, no hay manera. Digo, Calcaterra era el primo pobre que tenía una empresa así chiquita que se llamaba Calcaterra Sociedad Anónima, una empresa constructora, que era empleado de Mauricio Macri, y que en el momento en el que Mauricio Macri se pelea con el padre porque el padre se quiere ir a China, todo lo más, hacen un pase de manos, y además Mauricio Macri asumía como jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, y IEXA había ganado la licitación del Maldonado. Entonces, como él no podía darle la licitación del Maldonado a su propia empresa, le pasa a su empresa, a su primo Calcaterra, para no perder la licitación del Maldonado. Y ahora, cuando asume como presidente y ya se sabía que iba a quedar implicado en la causa Calcaterra, se la pasan a Midling, que es el nuevo testaferro de Mauricio Macri, ¿no? Ahora, hablando del tema de la obra pública, se viene, y sumo Miriam Breckman. Hola Miriam, buenas noches. Leandro, buenas noches. Y Andrés Aciaín, economista, que vamos a hablar mucho del tema tarifa, componente, que el gobierno dice que no se puede hacer otra cosa que el tarifazo. Ahora lo vamos a hablar con Andrés. Pero recién decía, y se viene una nueva forma, ¿no?, que el gobierno está promocionando de licitación para la obra pública. Yo los invito, porque quiero que ustedes vean este testimonio, es el senador nacional por la provincia de Santa Cruz de Cambiemos, Eduardo Costa, cómo reclama por la obra pública en su provincia y de la forma en que lo hace y lo que pide a Vialidad Nacional. Miremoslo. Ahí antes de venir para acá llamé, se hicieron 2 licitaciones, me dicen que las 2 licitaciones quedaron desiertas, no hubo gente que se haya presentado para las licitaciones. Bueno,
Entonces le dije a la realidad, bueno, escúchame, si con 14 millones de pesos no conseguiste 2 empresas o una empresa para hacerlo, subí el monto para que aparezca alguna empresa que pueda seguir, que le interese hacer la obra. Dice, pero si esa obra vale 13 millones, 14 millones, bueno, acá valdrá 20 millones. Levanta el valor porque necesitamos reparar. ¿Qué es eso? ¿Una entrevista? En una entrevista en una radio de Santa Cruz, en Piedrabuena, donde él está... Impunidad total. Escandaloso. Bueno, a ver la reacción de ustedes. Escandaloso. ¿Lo habías visto vos, Miriam? No lo había visto y me llama la atención porque además Costa, su mujer o exmujer, no sé cuál es la condición ahora... claro, son los apadrinados por Elisa Carrió, o sea, son el grupo selecto de Carrió, la gran defensora de la República y la anticorrupción número 1 de la Argentina. Entonces, es muy chocante ver como casi por radio dice que hay que elevar para que aparezca la empresa, que ya debe saber cuál es. No, Bueno, por eso, pero... Él tiene los hipermercados Tehuelche, claro, que son proveedores de cemento. Sí, claro, por eso, pero él lo presenta en una radio como dice, bueno, se sube el precio, lo presenta con una supuesta neutralidad cuando es para él mismo. Y por lo que vos decías antes, creo que hay algo que hay que surge todo este llamado a indagatoria de Calcaterra. Primero, que pasan los gobiernos, pero los grupos que la Argentina se han enriquecido con la obra pública son los mismos. Bueno, vos, Gabriela, has escrito desde la época incluso de la dictadura. Hasta ahora pasan los gobiernos, han pasado todos los colores, pero la patria contratista es una, y ahí no hay grietita, no pasa nada. Son siempre los mismos los que sucesivamente se van reciclando, van cambiando los nombres, como explicaban recién, pero son los mismos. Y el segundo elemento es que empiezan a aparecer los empresarios, porque acá en la Argentina se da una rara forma de investigar la corrupción, es que están los corrompidos, están los funcionarios, pero ¿quién le pagó todas esas coimas, los sobornos? No se habla, no se dice. Los empresarios tienen una protección infernal, empezando por la propia justicia, donde nunca se avanza sobre quiénes son esos empresarios que son los que van y transan después con los funcionarios. Digo, esto no saca la responsabilidad del funcionario, pero siempre falta como la otra parte. Ahora, ¿cómo te impresiona esto de Costa, Gabriela? Digo, ¿sabes qué me impresiona de Costa? Me llama la atención lo mismo que me llamaba la atención de Macri. Tienen tan impunidad que vos no sabés si de verdad no creen que está mal. Vos hablás con funcionarios del macrismo que te dicen cosas como... Yo he escuchado a un funcionario del macrismo decirme hace 2 semanas atrás, Mauricio puso tan alta la vara del honestismo que es muy difícil... Pues, ¿de qué está hablando? ¿Entendés? O sea, ¿qué está hablando? No les parece mal. O sea, a Costa le parece normal decir esto. Le parece normal. A Macri le parece normal que lo escuché decir el otro día en una entrevista, bueno, ahora me tengo que cuidar de cualquier cosa. Por ejemplo, no puedo ir a lo de mi amigo Lewis y siempre fui. ¿Y ahora por qué me tengo que cuidar? Bueno, hoy sale en Clarín. ¿Le parece normal que Nicolás Caputo sea el mayor contratista de energía mientras se discuten las tarifas? ¿Entendés? Digo, viven en ese mundo de impunidad que además está gestado a partir también, como decía Miriam recién, no solo han sido los que cogobernaron durante tantos años estando del otro lado del mostrador, sino que muchas veces ellos mismos ponían los ministros, porque el macrismo y la empresa de los Macri lo que ha hecho es poner los ministros en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires cuando Grosso era intendente, en el menemismo cuando Dromi era el ministro. Digo, a mí Mauricio Macri en una entrevista para el libro El Pibe nos acusan de menemistas. Y yo les digo, nosotros pusimos el director, hicimos los pliegos, pusimos los mejores cuadros de nuestra empresa dentro del gobierno y nos quedamos nada más que con el correo y con las autopistas. Y Rollo, que no hizo nada de todo eso, se quedó con tal y tal cosa. Hoy cuentan en el diario Clarín que Mauricio Macri lo consoló a Duhovne por la evasión de que está acusada y por el lavado, diciéndole: no te preocupes, Nico, son cosas que pasan, a mí también me lo han hecho. Es que para ellos no está mal, porque ellos opinan, así como son mano dura con el pequeño delito y demás, y opinan que hay que fusilar por la espalda a un pibe que tal vez que roba algo que vale... detener al que protesta, como le pasa... Detener al que protesta, procesar a los diputados que acompañamos al que... Todo eso le parece bárbaro, pero la impunidad de la clase capitalista es eso, que hay delitos de cuello blanco que no deben ser castigados, porque, bueno, en criminología se divide lo que sería tipificar un delito, pero después hay una criminalización secundaria, que es quiénes
deben cumplir con la ley. Y ellos saben que la ley no está hecha para que ellos lo cumplan. Ellos están por fuera, ellos son una clase protegida. Por eso sacan los blanqueos con impunidad. Porque ¿a quién se le ocurriría decir, bueno, vos te imaginás un kiosquero de acá a la vuelta que no pagó un impuesto y dice, bueno, ahora voy a pedir que saquen una ley para que declaren la amnistía de todos mis delitos? Ni se le pasa por la cabeza porque sabe que el Estado está en función de los intereses de esos grandes empresarios, que ellos sí, cada tanto sacan una ley, blanquean todo lo que se llevaron, blanquean todo lo que evadieron y empiezan de cero. De hecho, las empresas de Edenor y Edesur lograron que se vote una ley donde se les perdona las deudas. No solo que tienen tarifazo, no solo que no explicaron qué hicieron con los subsidios de la etapa anterior. Todo eso, además tienen una ley de impunidad para no tener que rendir cuentas porque tuvieron esa famosa contabilidad creativa, ¿no? Que es dibujar los números para que nadie les pueda investigar dónde se llevaron el dinero. Andrés, el tarifazo hay que pagarlo, dice el gobierno, no hay marcha atrás, no se puede hacer otra cosa. No, mira, acá hubo, me parece a mí, como en muchas otras medidas, un discurso para la población y una realidad de la política energética, ¿no? Se presentó esto como las tarifas estaban subsidiadas, vamos a bajar los subsidios y la gente va a pagar lo que cuesta. Mientras decían ese discurso, empezó la pregunta que, digamos, nadie hace es, ¿y cuánto cuesta? Claro. ¿Cuánto es lo que cuesta? Bueno, eso es lo que empezaron a inflar. Porque en realidad cada aumento de esto no es por la baja del subsidio. Muchas veces los subsidios aumentan. Exacto. ¿Por qué? Con el subte aumentaron, efectivamente. Claro. ¿Por qué? Porque como le empiezan a pagar más y más a las empresas de hidrocarburos, a las empresas transportistas, tanto mayoristas como minoristas, el precio de la energía es cada vez más caro, entonces los subsidios tienen que ser cada vez más altos. Entonces el recorte de subsidio nunca alcanza, porque en realidad acá lo que hay, escondido como que están bajando los subsidios, es una transferencia fenomenal de ingresos de la población a un grupo de empresas del sector energético, que son desde de hidrocarburos, digamos, por la extracción sobre todo de gas, de petróleo, y las empresas transportistas, tanto de gas como de energía eléctrica, las generadoras. Esa es una transferencia fenomenal que está pagando. O sea, no es que cuando nosotros pagamos de nuestro bolsillo estamos reduciendo el déficit fiscal, como dicen, para ordenar las cuentas. Eso es lo que dice el presidente. Bueno, eso es la mentira. Eso es lo que dice el presidente. Eso es la mentira. No, porque en paralelo a esa supuesta reducción de los subsidios, ellos están aumentándole el precio que le pagan a las empresas de hidrocarburos. ¿Con qué objetivo? En el caso de las empresas de extracción de hidrocarburos, el objetivo de ellos es decir que en Argentina el precio del gas y el del petróleo tiene que tener el valor internacional, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que si los argentinos producimos el 80% del gas y del petróleo que consumimos a un costo que es mucho menor que el precio internacional, toda esa diferencia de que gracias a nuestros recursos naturales podemos tener gas y petróleo argentinos a un costo menor, en vez de beneficiar a los argentinos, beneficia a un grupo de empresas y los argentinos somos tratados como extranjeros en nuestra propia patria, pagando el gas y el petróleo como si viniera de otro país en vez de poder aprovechar nuestros recursos naturales. Esa es la política, lo mismo con las materias primas, etcétera, etcétera. Cuando dicen el precio tiene que ser el precio internacional. Bueno, a los argentinos nos están robando todos esos recursos que ahora lo pagamos como si fuéramos un país extranjero. En nuestro propio país somos extranjeros cuando pagamos el gas y la energía eléctrica y nos hacen transferirle toda esa renta extraordinaria por nuestros recursos naturales, que debería beneficiarnos a nosotros y apoyar un proceso económico, digamos, que beneficie a la mayor parte de la población, se transfiere a las empresas. En ninguna audiencia pública. Ganancia pura para las empresas. Sí, sin ninguna audiencia pública haber analizado los costos de las empresas. Cuando se hizo el tema de los combustibles, YPF presentó un PowerPoint, en el caso del gas, que creo que el costo de extracción estaba en 50 centavos el millón de BTU, digamos que la unidad que se usa, y decía que le tenían que pagar 7, que es más o menos lo que salía el gas importado de Bolivia, si no me acuerdo más del valor. De 50 centavos a 7. ¿En qué lo justificaba? De que ese iba a ser el resultado óptimo para que los proyectos de inversión de largo plazo, no sé cuánto, hagan sustentable. Eso los economistas que estamos acostumbrados a hacer ese tipo de informes, sabemos que todo eso es bolazo. Eso es vender humo, ¿está? El costo de extracción es tanto, pero necesitamos un precio de 50 centavos a $7. Es la proyección y es lo que están cumpliendo. Que no está justificado en nada. No hay un solo análisis. Leandro, y que los radicales, ¿no? Dieron la noticia, Dieron la noticia, por lo que no menos, se puede hacer nada. Una vergüenza. Consiguieron cuotas con interés, por favor, ¿cómo que nada? Hay que Tenían reconocer. pocos negocios, Hay que las reconocer. empresas... Porque lo queremos, Leandro, pero hay tantos chistes para hacer sobre los radicales con esa tranquila, negociación. no. Sí, aparte hoy para colmo la inauguración de la estatua de Raúl.
Mirá, no, sí, como tenían pocos negocios las empresas monopólicas de servicios públicos, le agregaron además el financiero, porque te prestan en cuota y te cobran con interés, una cosa de loco. La verdad que esto, a ver, yo creo que esto es una democracia de negocios, Gato. Evita decía, atrás de cada necesidad hay un derecho, estos tipos dicen, atrás de cada necesidad hay un negocio. Y es increíble cómo consiguen nichos de negocio permanentemente. Este es un negocio más, o sea, termina siendo pagar en cuotas un bien que se consume todos los meses, además de ser un absurdo, es delirante. Bueno, podés pagar en cuotas algo que consumís todos los meses porque sería una bola impagable. Encima le cobrás intereses para tener una rentabilidad extra, por un lado. Por otro lado, lo de Costa. A mí me encantaría ver un reportaje de esta naturaleza con el señor Aranguren, porque es la misma lógica. Esto es la ciocracia. Los tipos que estaban de un lado del mostrador, a partir de finales del 2015, pasaron del otro lado del mostrador. Y cuando instrumentan políticas públicas, lo hacen pensando en sus intereses privados. Esto en todas partes del mundo se llama puertas giratorias. ¿Qué son las puertas giratorias? Es el pase de los sectores del sector privado o de los agentes del sector privado al sector público, borrando el límite que existe y que tiene que haber entre la defensa del interés general y la defensa del interés particular. Y otro tema importante en relación a lo de Calcaterra que se nos pasó. El señor Calcaterra además tiene un nexo con los brasileros, que es el señor Gustavo Arribas. Hasta acá no lo hemos mencionado, pero Gustavo Arribas aparece vinculado en esta operación de triangulación, porque como declaró el señor Marcelo Odebrecht en Brasil, cada vez que pagaban coimas estos empresarios brasileros en distintos países de América Latina, buscaban un socio local. Y la sospecha es que el señor Gustavo Arribas era el vínculo entre el señor Calcaterra y el señor Marcelo Odebrecht. Entonces, cuando nos preguntamos cuál era el rol de Gustavo Arribas y por qué aparecieron esas transferencias, que dicho sea de paso, hasta ahora las únicas que se han comprobado, coimas que se han comprobado con asientos contables, son las que lo tienen el señor Gustavo Arribas, el jefe de la inteligencia argentina, como su titular, es porque en definitiva lo que estaban buscando hacer era garantizar los intereses de esta sociedad que armaron tanto el señor Calcaterra Macri como el señor Odebrecht para garantizar obras, no solamente con... Pero ¿de qué habría actuado allí arriba? De valijero. Esto es muy simple. Además, yo creo que la plata del señor Gustavo Arribas era para el señor José López. Porque coincide incluso en las fechas, en el momento que José López se hace cargo del proyecto del soterramiento del Sarmiento. Creo que era en septiembre del 2013, coincide con las transferencias. Lo dije 20 veces en tu programa, en otro programa también, pero hay tanta la información que se nos va. Por eso también Cristina, en más de una oportunidad, le pidió a la justicia argentina que investigue de quién era la plata que tenía el señor José López en los bolsos. ¿Vos te acordás, por ejemplo, que se dijo en su momento que si se seguía la numeración de los dólares... Sí, la numeración no se siguió. No se siguió. Sé, lo que venimos hablando con Darío acá, lo que se hizo, que acá lo reclamamos, lo que se hizo cuando el caso de Felisa Micheli, por ejemplo, que se hizo por el termosellado y por numeraciones que tenían, se pudo detectar de dónde había salido. Exactamente. En este caso no se hizo, no se sabe todavía dónde salió. ¿Por qué no? ¿Por qué, por ejemplo, no aparecen las visitas que recibía el señor José López en el ministerio? A ver si lo iban a ver o no lo iban a ver. Es una cosa de loco lo que está pasando en la Argentina. Es una cosa... la casa, ¿no? ¿Eh? ¿De quién es la casa? ¿De quién era la casa? Claro, sí, obviamente. Del grupo Farrallón. Del grupo Farrallón. Gutiérrez. El señor Gutiérrez. Entonces, estamos... A ver, y además, te quiero decir otra cosa. Yo creo que el señor de la Sota debe estar muy preocupado, por eso no fue candidato, porque hay otras obras como la construcción de los gasoductos troncales en Córdoba, donde el señor Calcaterra y el señor Odebrecht, o la empresa... Bueno, el día que saltó todo este tema fue que anunciaban en Córdoba una empresa de Odebrecht, salieron todos, quedaron todos escrachados con la marca Odebrecht atrás. Entonces, Chiaretti, termino con esto, Gaby. Esto es una democracia de negocios. Estos tipos vinieron al poder político a confundir el límite entre el poder económico y el poder político. Estos tipos vienen a hacer negocios para enriquecerse ellos. En cada una de las áreas de gobierno, en la importación de combustible, salta la incompatibilidad del señor Aranguren. En la colocación de bonos, salta la incompatibilidad del señor Caputo. Después, alegremente, te dicen, el número 2 de Caputo cobra un bono del Deutsche Bank y no pasa nada. Gato, ¿en qué país del mundo el segundo del Ministerio de Finanzas reconoce que cobra un sueldo de un banco privado extranjero y no pasa nada? Y sigue cobrando. Y sigue siendo funcionario. Entonces, eso es un escándalo. Esto que decías vos de Macri, de alguna manera los protege y los justifica a sus funcionarios, es porque el primero que tiene que dar explicaciones es Macri. La revista Noticias sacó la tapa con Duhovne que decía... evadió, blanqueó y es ministro. Sí. Bueno, esa tapa también podría ser para el señor Macri. Porque Macri también evadió,
blanqueó su hermano, Gianfranco Macri, 622, esto es increíble, 622 millones de pesos el hermano del presidente. Macri tiene declarado su patrimonio en la justicia 140 millones de pesos, menos de 10 millones de dólares. ¿Y el hermano blanquea 622? Después se preguntan si es corrupción o no es corrupción las sociedades offshore en Panamá. Yo te pregunto, Gato, ¿dónde tenía el señor Gianfranco Macri los 622 millones de mangos que vino a blanquear? ¿Las tenía en una offshore en Panamá? A ver, si vos la traes y la blanqueás, es tan evidente esto. O en Noctua de Caputo. Bueno, o era uno de los 19. Y es imposible, y Gaby no me va a dejar mentir, todo el mundo sabe que Gianfranco Macri no era el más vivo de la familia, ¿eh? No, pero hay el jefe, o sea, si Gianfranco Macri tiene 622 palos para blanquear en la Argentina, no quiero saber lo que tiene Macri. Y le pido por favor a la gente, por ahí dicen, no, como Santoro esquinerista está mintiendo. Googleen, a ver, googleenlo porque está la información en internet, cuánto es la declaración patrimonial del presidente de la Nación. Estamos hablando de una familia que tiene miles de millones de dólares. A ver, yo creo, digo, una cosa con respecto a lo que tengo que decir recién, yo creo que Odebrecht es socia de IEXA. Creo que son socios, creo que comparten acciones, creo que Arriba, si querés, era un personaje menor, para decirlo de alguna manera, digamos, puede ser el valijero, puede ser, digamos, lo que fuera, pero digo, ahí hay una sociedad grande que no son solamente negocios en la Argentina, sino que son también negocios en Brasil, digamos, y hay de verdad, comparten millones y millones y mucho dinero, muchas obras, en Brasil, en la Argentina, en Venezuela, en países latinoamericanos, están investigados. Pero cuando Meireles declara en Brasil, dice que pero escúchame, dice que le da la plata a Rivas en el entendimiento. Sí. Yo recuerdo porque está textual en la nota del Conadamón. Sí, en el entendimiento que era para un funcionario argentino. Sí, está bien, pero yo lo que te digo, estamos de acuerdo, lo que digo es que es lo de Meireles y a Rivas es un vuelto al lado de los millones que estamos hablando. Digo, hay una transferencia a través del banco de Odebrecht, que es este banco de finanzas, qué sé yo, de millones y millones de dólares directamente a Sideco, en el momento en el que Sideco inventa una empresa menor que se capitaliza. De todas maneras, todos los datos que acaba de dar Leandro, los conocemos, a mí lo que me parece, que es lo que hablábamos al principio del programa, es que el modelo liberal autoritario que se está llevando adelante en la Argentina no es diferente, si querés, al modelo liberal autoritario que se ha llevado en gobiernos dictatoriales como el de Pinochet en Chile o en otros, o acá mismo en Argentina como modelo económico, con la peculiaridad de que yo creo que ya no hay más mostrador, no es que no hay dos lados del mostrador, y ellos lo que hacen además es tener un núcleo de negocios en los cuales todos los negocios son para ellos. Y para mí el gran tema en este momento es que pasaron de la obra pública, que es casi un negocio de los aliados menores, a los recursos naturales. Se están quedando, el gran negocio por el que van son los recursos naturales de la Argentina, porque es el futuro, digamos, ¿no? Porque es lo que, está en juego. Lo que por ahí veo es todo proyecto económico tiene negocio y negociados, ¿no? Está claro que este gobierno eligió sectores económicos ganadores. O sea, acá hay negocios, hay negociados, pero hay un proyecto político, ideológico de país que eligió sectores ganadores y sectores perdedores. Uno de los sectores que ellos ven en su visión, digamos, tradicional liberal es que la Argentina tiene que basarse en su recurso primario, entonces el agro. Por eso le bajan las retenciones a los grandes grupos económicos, mientras ahora despiden a la gente de agricultura familiar. Bueno, digamos, ¿y a las mineras? Ahora, porque uno se pregunta... Las mineras y el sector energético, ¿no? Andrés, es interesante esto que plantea, porque si sería cuestión que aumentan las tarifas para bajar el déficit, como dice Macri, ¿por qué no sube retenciones? ¿Por qué no reimplanta retenciones a las mineras? Sí, por qué no va a la timba hubo una marcha hace, no sé, 2 o 3 días de los quinteros. Sí, ¿no? En el Congreso. ¿Cuál es la respuesta? Están echando gente de agricultura familiar. Entonces... ¿Y quién lo hace? Echeverre, que era de la sociedad rural, que era parte de la mesa de enlace, que tenían una reivindicación, bájennos los impuestos a los grandes grupos económicos del agro. Entonces, y además, hay que verlo no solo como... No, que lo de Echeverre es simbólico, porque es casi un local, lo que las grandes patronales agrarias han hecho siempre en la Argentina, previo al 76, no hace tantos años, en el 2008, cada vez que quieren imponer una decisión, ¿no? Sí. Y él toma la misma desde el Estado, de otro lugar hace lo mismo. Cierro y andar a reclamar a otro lado, te impone un lockout de un lugar del Estado, pero lo mismo. Es una estrategia política y de negocios que va de la mano, y siempre hay negociados también cuando se maneja el Estado. Pero, digamos, no perdamos... ¿Cómo? Es un modelo. Es el modelo económico y un proyecto político. Eso es lo que digo, que no perdamos la orientación en quedarnos con los vueltos, porque a veces más peligroso que los vueltos es la política en sí. Es que por un aumento de las tarifas, ponerle que no hubiera una coima y no un amigo del ministro de Energía.
Igualmente están cerrando cooperativas, están cerrando comerciantes y hay gente que no puede pagar la boleta y están usando y le están cortando el suministro, y esto lo vi yo con mis propios ojos, usando a las fuerzas de seguridad de la Argentina como si fueran parte de una empresa privada. En el Delta de Tigre, la prefectura acompañando a la empresa Edenor mientras desenganchaba a los vecinos que no podían pagar la luz. En Monobloque, en Avellaneda, también bajaban con las fuerzas de seguridad a cortarle la luz a la gente sin hacer el previo aviso y infringiendo normas legales con el apoyo de las fuerzas de seguridad nacionales. No, por lo que él dice, obviamente, lo hemos tratado acá varias veces, el tema de las fábricas recuperadas. Directamente el tarifazo es el cierre, es no poder seguir funcionando porque no tienen manera de funcionar en un sistema capitalista que le da todo tipo de créditos a los privados, y las empresas recuperadas no tienen ni para renovación tecnológica ni ninguna espalda para poder aguantar una cosa así. Pero me parecía recién cuando escuchaba que todos tiramos nombres de los negociados y qué sé yo, que la gente puede pensar, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Que toda esta plata que se llevan, y más son obras que no se hacen, es que vos viajás muy mal todos los días porque el dinero va para otro lado, porque el dinero se va a Panamá, se va a los bolsos de López o a donde sea, pero todo este circuito de dinero es dinero que sale de lo que la gente paga todos los días, de los impuestos que paga todos los días, que se va transfiriendo a estas empresas privadas. La masacre de Once es eso. ¿Qué es sino que una cadena de robos sucesivos para que la gente viaje muy mal hasta que un día ocurre una tragedia como la que ocurrió? Entonces, todo esto que estamos hablando es lo que a la gente le pasa todos los días. En el caso, vos hablabas hoy de la tarifa técnica. El caso subterráneo de Buenos Aires conjuga todo lo que hablamos acá. Negocios por años con una empresa que no puede explicar qué es lo que hace ahí, porque los gastos cuando hay que comprar vagones, cuando hay que cambiar las estaciones o algo, los pone el Estado. La empresa se lleva la ganancia. Eso tiene asociado, además, el negocio de la publicidad en el subte, el negocio de los locales que hay ubicados en el subte, y además le aumentan los subsidios. Entonces, cuando hablamos de subsidios, que este gobierno los quiere recortar y te hace directamente un saqueo al bolsillo a las familias trabajadoras aumentando las tarifas. Pero los subsidios, que los usó mucho el gobierno kirchnerista, no es que se los sacaban de la renta financiera. Los subsidios salían también del bolsillo de todos los trabajadores, porque la Argentina, si vos mirás el esquema de ingresos, y Andrés lo debe saber mejor que yo, casi el 30% proviene del IVA, un impuesto absolutamente regresivo que lo paga todo el mundo hasta cuando va a comprar una botella de agua. El otro 10%, o sea, que hace casi a la mitad de los ingresos del Estado, viene del impuesto a las ganancias. Entonces, tanto el esquema de subsidios como el esquema de tarifas que hace este gobierno, los termina pagando el pueblo trabajador. Ahora voy, Leandro. Ahora, siguiendo en esta línea que estabas planteando, Andrés, está claro el modelo como es, y está claro a quiénes van a beneficiar. Ahora, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo termina? Porque digo, acá está ahogando pequeñas y medianas empresas. El otro día tuvimos los productores acá llorando, productores de Mendoza. La gente que está pequeños comercitos cerrando y poniéndolos en el garaje de su casa en el interior del país. Digo, ¿cómo cierra? Mira, esto, lo que hay en proceso, yo te digo, ¿cómo termina? Termina mal, pero no por esas razones, porque digamos, hoy día hay un proceso donde hay sectores económicos que están creciendo, y fuerte, ¿no? Hay récord de venta de autos. Claro, pero es mínimo, digo, ¿qué porcentaje va? No, pero son autos importados. No, y nacionales también. Y hay, ¿a qué porcentaje de la construcción va? Por eso te digo, la construcción está creciendo fuerte, ya por segundo año consecutivo. Muchos sectores de la industria están teniendo cierta recuperación económica, entonces es un sector que, si bien achica la pequeña y mediana empresa, ajusta ciertos sectores del trabajo, está impulsando cierto crecimiento de otro sector económico. Si no, no se entendería por qué los votaron, ¿no? O sea, digamos, miremos las dos cuestiones. Vos me preguntás cómo termina, yo te digo termina mal, porque todo esto ¿por qué está creciendo? Está creciendo en un esquema económico que yo juzgo inviable en el mediano plazo, porque todo lo que están haciendo ahora es sostener todo porque están tomando guita prestada, digamos. O sea, es una economía que tenía ciertos problemas que no resolvieron, el déficit energético sigue enorme, el déficit comercial se volvió estructural, tenemos problemas de fuga de capitales que no se han solucionado, o sea, todos los problemas que tenía la economía en el último gobierno de Cristina, que trabó el crecimiento económico, que generó la disgregación de ese frente social político, siguen estando agravados, pero engancharon un acuerdo con los fondos buitres y le están metiendo guita de afuera, y mientras dure esto van a avanzar y algunos sectores van a crecer y ciertos sectores de la población hasta los van a apoyar. Entonces vos me preguntás, ahora hay idas y vueltas, hay sectores pyme, pequeña y mediana empresa, comerciantes que están muy golpeados, hay sectores del trabajador muy ambiguos, depende, digamos, cómo hayan cerrado las paritarias y tenés sector económico que están con cierta expansión económica.
Pero todo esto en un esquema que no tiene ninguna viabilidad de mediano plazo. Claro. O sea, todo esto está montado sobre una catarata de deuda que no tienen ninguna intención de pagar, y yo creo que es un objetivo político, porque ellos quieren dejar una Argentina lo suficientemente endeudada como para que gane un próximo mandato, no tenga autonomía real y no pueda mover los pies del plato de este modelo. Pero, digamos, hay que tomarlo con toda su complejidad. Diríamos. Ahora, ahí es muy importante, yo quiero señalar algo político, porque yo, ustedes me escuchan, soy muy crítico de la dirigencia política, digamos, en general, sobre todo ciertos sectores del peronismo funcionales al gobierno. Lo del miércoles realmente fue una actitud muy positiva de la dirigencia opositora en el Congreso, ¿no? Porque por primera vez estuvieron a un voto de lograr algo importante, ¿no? No sé si lo van a bueno, sí, en la legislatura, en la legislatura de la ciudad acabamos de conseguir las firmas necesarias para llamar a una sesión especial para el jueves también, para discutir los tarifazos que afectan a toda la población en general, y algunos, como por ejemplo el del subterráneo que hablábamos antes. Yo creo, Gato, que por supuesto que nos vamos a poner de acuerdo, que todos vemos que hay que discutir cómo se revierten los aumentos de las tarifas y demás. Ahora del Frente de Izquierda nosotros lo que queremos discutir es más de fondo cómo se revierte la etapa menemista, porque Menem privatizó las empresas públicas y desde ahí eso nunca más se revirtió. Entonces van cambiando el esquema, si subsidian a las empresas para que no aumenten la tarifa, si se subsidia más tarifa o si se hace un tarifazo, pero con los distintos modelos que decía antes, siempre lo sigue pagando el pueblo trabajador. Las empresas, y ganan los mismos. Bueno, Gabriela lo relató, ganan siempre los mismos. Entonces creo que lo que hay que discutir es más de fondo cómo se reestatizan las empresas. Nuestra propuesta no es volver a tener María Julia. Nuestra propuesta es que se pongan a funcionar bajo control de los trabajadores y que los usuarios populares que todos los días usan esos servicios puedan controlarlo. Creo que es la única manera de garantizar servicios de calidad, porque hablaba del subte. ¿Quién mejor que los propios trabajadores del subte para saber cómo funciona? ¿Qué mejor que los que viajamos todos los días para controlar cómo funciona? Sí, pero ese esquema el gobierno no lo quiere, está claro. Bueno, sí, claro que el gobierno no lo va a querer. El gobierno quiere mantener los negocios. Creo que pero sí que tenemos que empezar a discutir cómo se revierte el menemismo, si no estamos siempre pedaleando en el mismo lugar. ¿Qué tiene el PRO en la cabeza? Yo quiero tomar parte de lo que decía Andrés, me parece interesante. No es que ellos tienen en mente una sociedad donde pierden todo, porque tontos no son. Como esto, mal o bien, tiene una legitimidad de origen. Coincido con lo que dicen. Tiene un 30-35% que en todas las encuestas se nota como un núcleo muy duro ahí. Entonces, el tema es, ellos quieren cambiar el dibujo de la estructura social. Cristina hizo un esfuerzo enorme para tratar de igualar la sociedad argentina, para poder hacer que la pirámide social sea lo más chata posible. Por eso la política de subsidios, por eso la política de transferencia de ingresos de arriba hacia abajo. Esto no es un ajuste, esto es una política de ingresos, una transferencia de ingresos tan violenta y agresiva como la de la década pasada, pero en sentido contrario. Ellos están tratando de generar nichos de negocios a partir, por ejemplo, del aumento de la tasa de explotación. Por eso insisten tanto con bajar el costo laboral. Ellos están tratando que algunos grupos financieros y concentrados de la economía ganen mucho dinero, pero porque conceptualmente ellos piensan que esto es el capitalismo. La pregunta que nos hacemos todos es ¿cómo logran esto? Bueno, en realidad el neoliberalismo, antes de ser un proyecto económico, es un proyecto cultural. Y ellos están tratando permanentemente de modificar la estructura cultural y el sistema de valores de la sociedad argentina. Quieren volver a redactar el contrato social. Por eso insistimos tanto en prestarle atención, por ejemplo, al avance sobre la seguridad social. Agarran, por ejemplo, hoy se firmó el contrato preventivo de crisis de Carrefour. Una de las conclusiones que se sacó ahí a partir del pacto entre el Ministerio de Trabajo y el señor Cavalieri es reducir los salarios de los trabajadores y reducir los aportes patronales. Eso en el tiempo termina financiando el ANSES, Gato. Ellos van por la privatización del régimen de seguridad social. ¿Cómo piensan equilibrar el presupuesto? Porque acá nos preguntamos siempre, bueno, ¿y dónde se imaginan que van a reducir el déficit fiscal? Van contra el ANSES, van contra la seguridad social. Y para construir una sociedad desigual necesitan culturalmente cambiar la matriz ideológica de la Argentina. Eso es la meritocracia, y ahí coincido con Miriam que el tema es esencialmente cultural, porque esto viene sí desde el menemismo y no lo hemos podido desarmar. Andrés. No, que yo creo que también hay una temporalidad de la política. Yo creo que ellos llegaron y se dieron cuenta que no podían avanzar de golpe, incluso lo intentaron y muchas veces fueron para atrás con una redistribución masiva del ingreso, digamos, chocaron con la paritaria, chocaron, por ejemplo, cuando quisieron meter la mano a los jubilados, que finalmente la metieron, con todo una protesta social muy grande. Con la reforma laboral, que ahora van a insistir. Mismo con muchos despidos en el Estado, después dieron marcha atrás. Entonces,
ellos también, digamos, tenemos que ver que es un partido donde juegan todos, ¿no? O sea, ellos intentan avanzar, retroceden, no es que están ellos solos pisoteando la Argentina, hay pueblo del otro lado, hay organizaciones, hay sectores económicos, hay derechos adquiridos y hay una disputa sin resolver. Yo creo que ellos están preocupados porque no han logrado revertir como les gustaría, por ejemplo, la distribución del ingreso. Y los intentos de reformas estructurales con los que intentaron empezar por lo menos este año, que pasaron 2, digamos, y el de la laboral está ahí, es un poco apuntar a eso en el mediano largo plazo, ¿no? Mientras se gesta, yo creo, lo que es la crisis, porque lo que decía él con el tema de la reforma previsional y la baja de aportes, ¿no? Que decía Leandro, es que hoy día no están haciendo el ajuste de las jubilaciones que ellos desearían en el nivel que desearían, pero están generando las condiciones de la base de que en 5 años, en 8 años no se puedan pagar. ¿Va a haber una segunda reforma previsional, Gato? Sí, lo están preparando. Ya armaron la comisión. Acá en Brasil, en toda América Latina. Es lo mismo que hicieron en los 80. Es lo que hicieron lo que hicieron históricamente con las empresas del Estado. ¿Qué hacían con las empresas del Estado? Venía un gobierno de derecha y las destruía en la gestión. ¿Para qué? Para después, en 5 o 10 años, la gente pidiera vendeme esta empresa privatizada porque no sirve para nada. Pastor, por ejemplo, están generando la crisis futura del Estado. Alejandro Grimson dicen que son el neoliberalismo posibilista. Avanzan hasta donde pueden y cuando tienen que retroceder, retroceden un poco. Pero yo quería retomar un poco lo que decía Miriam. Digo, ayer lo del Congreso me parece que fue muy importante, que anteayer, que ni ellos se lo esperaban, digamos. Debo decir que también muchos de nosotros, para nosotros también fue una sorpresa. Nunca, no estábamos tan convencidos de poder llegar efectivamente a tener el quórum. Digo, es una lástima que algunos candidatos, yo lo mencioné cuando hablé lo de Martín Lustó, digamos, ¿no? Que hacía videos durante la campaña electoral mostrando cómo hacer para bajar las tarifas del 50% y le explicaba a Aranguren cómo bajar las tarifas del 50% y ni él ni sus compañeros de bloque se sentaron porque con ellos también habría habido quórum, pero además también es cierto que probablemente el miércoles que viene tengamos el quórum, porque el que ya se sentó una vez se vuelve a sentar y los que no estaban va a ser mucho más difícil que no estén. Entonces, digo, empieza a haber una reacción que tiene que ver, por un lado, ellos trabajaron mucho para la desunión de la oposición durante todo este tiempo, y también porque, por suerte, hay temas en los cuales no podemos hacernos los distraídos y que primen las diferencias que tenemos en muchísimas otras cantidades de temas cuando es esto. Está en lo que está pasando, por ejemplo, los que somos de la ciudad de Buenos Aires, digo, lo vimos con Alcofar, que estuvo a punto de cerrar y todo. La gente tiene miedo que llegue el invierno, porque no sabe cómo va a pagar. Tiene miedo al frío porque no sabe cómo va a pagar la boleta, y eso también es parte de lo que ellos usan. Tengo las tarifas acá, una estimación, claro, si querés. Pero digo, por ejemplo, nosotros lo calculamos para la gente de Santa Fe. Lo que hablamos en Santa Fe, el CESO Santa Fe, los colegas de paso le digo, porque siempre se dijo el subsidio era para los porteños, digamos, y los tarifazos no le pegan al interior. Bueno, en Santa Fe, un departamento que estaba pagando 341 pesos, en un bimestre después va a pagar 737 pesos. Epa. Un R2, que es una categoría un poquito más de consumo, pasa de 492 pesos a 985 pesos por el salto del aumento de la tarifa más el aumento de consumo por el invierno, porque lo hicieron justo antes del invierno. La tarifa social de 132 pesos se va a 207 pesos. O sea, son aumentos en el orden de los 70 a 100% lo que van a recibir de una factura a la próxima. Por ejemplo, en el caso de Santa Fe, la gente cuando recibe la factura que están llegando con cifras que además, como es tan alto el aumento, uno no sabe si una hermana mía de La Plata me decía cuando venía para acá, le llegó una factura de 4.000 pesos de luz en una casa común, ¿entendés? 4.000 pesos, o sea, no puede pagar, no hay manera. Entonces, no hay manera. Será un error, porque lo primero que decís es un error, ¿entendés? No puede ser. Mirá que hay muchos errores, ojo, que hay que mirar esto. Hay que mirar muy bien la recomendación por experiencia propia, miren el número del medidor y cuánto le ponen, porque antes cuando uno venía y no podían medir, ponían para abajo. El estimativo. Ahora están estimando siempre para arriba. Entonces, atenta a la gente, mire el medidor. Ya que hablamos de la provincia de Buenos Aires, podríamos hacer un comentario sobre el señor Pagano, porque una de las características, nadie habla de Vidal. De Vidal no se habla en la televisión argentina, parece que es intocable, ni de Vidal ni de Larreta. Ahora, lo cierto es que la empresa de distribución de la energía en la provincia de Buenos Aires se concentró violando la ley. Es solamente el señor Pagano. Y el señor Pagano obviamente también es amigo del señor Macri. Entonces hay cosas que me parece, Gato, vos hablabas de la corrupción recién. Bueno, yo creo que hay dos tipos de corrupciones. La corrupción de las conductas y la corrupción de las políticas. Las políticas de este gobierno son esencialmente corruptas porque lo que buscan lamentablemente es empobrecer a la mayoría para que se enriquezcan las minorías. Tengo que hacer la primera pausa. Está muy interesante el debate realmente. Ya volvemos.